El gobierno del expresidente José López Portillo y Pacheco, perteneciente al PRI, Partido Revolucionario Institucional, duró un periodo del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982, quedando como sucesor el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. En la presidencia del licenciado López Portillo, la estructura política, económica y social que se llevó a cabo fue la siguiente. Estructura económica. Se propone un modelo económico llamado Alianza para la Producción. Este modelo fue una de las estrategias utilizadas por el presidente mexicano López Portillo como medida ante la crisis económica de 1976. Entre 1940 y 1950, México sustentó su economía en un modelo conservador, promotor de la industrialización. Este modelo dirigió el crédito estatal hacia proyectos de inversión prioritarios. Entre 1978 y 1980, el modelo rindió resultados que se reflejaron en el incremento del 8% anual del Producto Interno Bruto, y esto atrajo el interés de la banca internacional. Al proponerse este modelo económico, este sería el último gobierno populista de la historia de nuestro país, del siglo XX. Su célebre fue la solución Somos Todos. Esto quiere decir que para buenos resultados, todos los organismos en la población debían de poner de su parte. Por otra parte, su gobierno estuvo marcado por el desorden de las variables económicas, el auge de la industria del petróleo, constantes devaluaciones del peso, inflación, pérdida del poder de compra, nacionalización de la banca, etcétera, que desencadenaron la enorme crisis económica y la llegada de políticas liberales. Estructura política. Durante los primeros 2 años surgió una política de austeridad absoluta, donde hubo un tope salarial del 10% y por lo tanto surgió el encarecimiento de los productos básicos. También se realizó una reforma política que permitió la incorporación de nuevos partidos, tales como el comunista, demócrata mexicano y socialista de los trabajadores. Dicha reforma fue aplicada a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977. En el aspecto social se implementó el COPLAMAR en enero del 77 y es la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, y su objetivo fue articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para así lograr una participación más equitativa en la riqueza nacional. Aparte del Coplamar, se creó el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, y una serie de programas asistencialistas, los cuales tenían como objetivo reconocer a los grupos considerados marginados que durante años habían sido excluidos del Estado benefactor. A principios de la década de los 80, por la crisis de la deuda, los precios bajos del petróleo y el agotamiento del modelo de industrialización, provocaron la eliminación de la mayoría de los programas asistenciales del llamado Estado paternalista, lo que provocó que los males sociales como la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, etc., se agudizaran. Toda la política asistencialista de ese periodo no logró su cometido de distribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población, pero lo que sí logró fue el control social y político de la población por parte de los gobernantes en turno. Cambio cultural, como sabemos, se refiere a una alteración del sistema social o económico actual que no va a poder producir efectos en las bases en las que se sostiene. Bueno, el cambio coyuntural en el sexenio López Portillista empieza y acaba en una situación de crisis muy profunda, lo que contribuye a forjar una mala imagen negativa en aquella gestión. En su sexenio contribuyó mucho la corrupción, el nepotismo, la ineficiencia, la frivolidad, el populismo, el autoritarismo, a la antidemocracia, la bancarrota y la complicidad y el aviso de las relaciones de poder. Los calificativos mencionados son productos de las veces que conoció la administración López Portillista, que hubo fracasos más difíciles de asimilar por el país porque la misma administración había sido portadora de las esperanzas más infundadas, la abundancia, la riqueza y la pertenencia al primer mundo, lo cual nunca se dio. Cambio estructural. Desde el gobierno de Echeverría,
que fue un gobierno muy pero muy sangriento, desde el halconazo hasta la guerra sucia. El siguiente electo para las elecciones de 1976, que el PAN ni siquiera tenía otro candidato oponente, era José López Portillo. Incluso el PAN apoyaba a este candidato que era del PRI. José López Portillo antes era secretario de Hacienda del gobierno de Echeverría. Una de sus biografías de este José López Portillo decía que no quería meterse en nada de política, más se lo había jurado su esposa, pero sin ningún conocimiento se metió a las elecciones para el 76. López Portillo dio un gran cambio estructural, dando en primer lugar el petróleo, descubriendo yacimientos de petróleo, donde un gobierno lleno de sangre, que era de Echeverría, pasó finalmente a un gobierno con más aumento en la inflación y llevó a México con una deuda externa más peor que el gobierno de Echeverría. Política expansiva. En el gobierno de José López Portillo logró, tras descubrir yacimientos de petróleo, el desempleo al 50% con un PIB de 8%, donde el gasto público era parte del crecimiento económico del país. Hubo un poco más empleo porque trabajaban en los yacimientos de petróleo, o sea, con Pemex, y pues por eso hubo un poco más de empleo, pero al final del sexenio esto se redujo mucho y hubo igualmente una deuda con fuga de capital a Pemex. Política restrictiva. Con respecto a la moneda, el peso en su sexenio fue tardíamente devaluado en un alrededor de 400% como producto de otro episodio de la frivolidad de López Portillo. En el marco de la sexta reunión de la República, el 4 y 5 de febrero de 1982, juró defenderlo como un perro frente a la embestida que sufría de los enemigos de la patria, pero para el 18 de febrero de 1982, la Secretaría de Hacienda se vio forzada a declarar la moratoria de pagos y devaluar el circulante de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 70 pesos. La política de austeridad es una política económica basada en la reducción de gasto público, la reducción de gastos o de los presupuestos también que son conocidos como recortes. Bueno, la política fue puesta en práctica cuya ratificación resultó obligada ante la necesaria obtención de un fuerte préstamo en el Fondo Monetario, que eso fue cuando causó que México tuviera más deudas. La cotización del peso mexicano fue de 26.24 y 26.50 por dólar, que fue compra y venta respectivamente, lo que esto significó un descenso del 33% adicional al 58% el 31 de agosto. Así como también en el periodo de 1976 a 1982, bajo la administración del presidente José López Portillo, fue de rápido desarrollo económico para México, con 4 años de crecimiento en el PNB real de más de 8% anual, uno de los más acelerados en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, las importaciones se liberalizaron y a pesar de que el valor de las exportaciones de petróleo se incrementó dramáticamente, no fue suficiente para pagar las importaciones adicionales, que duplicaron su volumen entre 1977 y 1981. Con un gran déficit de la balanza de pagos, la deuda externa más grande del mundo y un mercado débil del petróleo, México fue eventualmente forzado a devaluar el peso 70% en febrero de 1982. Déficit público. Una expansión tan acelerada de ese agregado dio lugar en el segundo círculo concéntrico de casualidades en el déficit público. A continuación, el déficit público. En aplicación continua tuvo dos consecuencias principales. En el frente interno, una aplicación muy rápida de la liquidez en la economía provocó una inflación también creciente, a pesar de que hasta principios de 1982 el tipo de cambio fijo actuó como ancla en el sistema de precios. En el frente externo, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago que había que financiar. Deliberadamente, esta sección tiene como tema los resultados económicos en el sexenio de José López Portillo. Se conforma con datos y cifras que en una buena medida hablan por sí mismos. Lo importante es presentar estas estadísticas en el sentido secuencial de los acontecimientos.
En los años de gran expansión del sexenio de José López Portillo, de 1977 a 1981, el déficit público, también medido como proporción del PIB, se incrementó de 4.9% en 1977 a 12.3% en 1981, para llegar hasta 14.7% en 1982. Por su parte, la deuda externa pública, según datos de la balanza de pagos, se incrementó en el sexenio de 20.300 a 70.300 millones de dólares, en lo que hace los indicadores monetarios de 1967 a 1981. El salario de billete y monedas en el poder público pasó en términos reales de 130.300 a 178.400 billones de pesos. El inmenso potencial inflacionario de esta expansión monetaria desembocó inexorablemente en inflación. Así, en el sexenio de López Portillo, la inflación anual pasó de 16.2% en 1978 a 29% en 1981, para llegar casi 100% en 1982. Déficit comercial. La balanza comercial se enfocaba en exportar el Superávit petróleo del comercial. país, En pero relación con cuando los cayó el saldos de la precio del balanza del petróleo pago, a solo el 4 primero es dólares, la balanza hubo un comercial, que es la endeudamiento diferencia y entre la Pemex exportación presentaba y la fuga de importación. capital de El activos del punto de inflexión en este caso 87%. se aprecia en el México año de estaba en total bancarrota. 1977, cuando De con eso un se superávit mantenía comercial México del mínimo, petróleo el déficit e en cuenta impuestos. corriente Gracias a aumentó la guerra del significativamente. Yom En Kippur, los 2 años México logró siguientes, ser esto el primer alcanzó lugar en niveles que exportador empezaron a ser de petróleo en el preocupantes. mundo. O sea, gracias a eso, su sexenio fue el primer lugar en el que México logró ser el primer lugar en exportar petróleo en el mundo. Superávit comercial. En relación con los saldos de la balanza del pago, el primero es la balanza comercial, que es la diferencia entre la exportación y la importación. El punto de inflexión en este caso se aprecia en el año de 1977, cuando con un superávit comercial mínimo, el déficit en cuenta corriente aumentó significativamente. En los 2 años siguientes, este alcanzó niveles que empezaron a ser preocupantes. Inversión pública. Durante este sexenio, la inversión pública se basó en el petróleo y en menos de 4 años, el petróleo le pudo proporcionar al país unos 10.000 millones de dólares, y gracias al petróleo, México pasó a ser una emergente potencia regional y su economía creció en un porcentaje anual del 8%, pero desafortunadamente el gobierno utilizó su principal riqueza natural como un producto especulativo para ganar dinero, en lugar de utilizarlo para poder industrializar el país. Gastos públicos. Como ya fue mencionado, el gasto público pasó en términos reales a precios de 1980 de 605.300.000 a 1.708.200.000 pesos, con una tasa de crecimiento anual en ese periodo de casi 12%. Como proporción del PIB, ese indicador avanzó de 17.7% en 1977 a 22.2% en 1981, para cerrar el sexenio en 20.3%. En la secuencia de casualidades que desembocaron en el desplome, el elemento primogenio de los problemas fue el gasto público. De acuerdo con el Plan Global de Desarrollo, este agregado debería crecer en la segunda parte del sexenio a 14% anual. El corporativismo es un sistema de organización o pensamiento económico y político que considera a la comunidad como un organismo sobre la base de la solidaridad social orgánica. El corporativismo en el sexenio de López Portillo, en su periodo sucedieron hechos como la concertación, la petrolización de la economía y la aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. La primera visita del Papa Juan Pablo II y en apenas un par de años el más alto crecimiento económico nacional en su historia, seguido de una grave caída. La primera fue en la segunda mitad del siglo XX debido a una política monetarista y una presunta dilapidación de los recursos públicos provenientes principalmente de los excedentes del petróleo. Gracias por su atención.